Hola, muy buenas tardes a todos y todas ustedes. Gracias por estar con nosotros en este webinar tan importante y relevante en cuanto a la temática. Me presento, mi nombre es Lady Guzmán Navarro, soy coordinadora nacional de egresados y empleabilidad en la Dirección de Experiencia de Estudiantes y Egresados a nivel nacional. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros, porque de verdad que estamos seguros que esta temática les va a poder aportar en todos sus procesos de desarrollo, de emprendimiento y de competencias. Les extiendo en esta oportunidad una cordial invitación para que puedan visitar nuestro sitio web www.santotomás, que vayan al acceso de egresados y también que visiten Crea Empleo, donde ustedes van a poder visualizar diversas actividades como esta, por ejemplo, entre otras, para que puedan también acceder a herramientas de desarrollo personal, laboral, de emprendimiento. Recordar ahí Mercado E, estamos con la entrega 1, ya que vence mañana, así que para las personas que están en ese programa, mucho éxito y vamos con esa entrega de sus ideas de negocio y entre otras actividades también que van a poder encontrar. Esta charla es una charla gratuita en donde van a poder conocer más sobre una importante herramienta que les permitirá a ustedes tomar las decisiones adecuadas respecto de sus acciones y proyecciones de objetivos. Sobre todo para aquellos que quieran optimizar sus recursos, sus proyectos, la realización de estos mismos. Antes de dar comienzo oficial, por favor, algunas recomendaciones que yo sé que ustedes muchos ya conocen, pero nunca está de más volver a repetirlas. Respecto de la conexión, nuestra plataforma es GoToWebinar y deben conectarse a través del navegador Google Chrome, idealmente para que no tengan ninguna dificultad. Segundo, cerrar todas las páginas y o programas que puedan mantener abiertas en sus equipos para poder optimizar también la navegación y la experiencia dentro de esta plataforma. Respecto del audio, revisa y ajusta el audio de tu equipo. Está en el panel derecho de esta plataforma GoToWebinar. Ahí van a poder ajustar eso. Y bueno, si tienen inconvenientes, si ya aplicaron todas estas acciones, hay un chat en el costado derecho. Ahí ustedes me pueden escribir y yo con gusto los voy a poder asesorar de manera interna a través del chat. Sobre todo también considerando que el chat les va a permitir poder realizar preguntas de acuerdo también cómo se vaya desarrollando la dinámica de la charla. Entonces, todas las consultas a través del chat y yo con gusto los voy a poder ayudar y asesorar. Hoy día tenemos acá con nosotros a Joaquín Pérez, licenciado en Derecho y Administración en Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra y también director del Departamento de Finanzas Corporativas de PwC Chile y con más de 14 años de experiencia en esta temática o dentro de estas temáticas, así como también nos acompaña Morín Vera. Ella es ingeniero comercial en finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster también en finanzas y con más de 10 años de experiencia. Entonces, yo les voy a dar la más cordial bienvenida a Joaquín y a Morín para que aparezcan ahí en cámara y que nos puedan saludar también y complementar nuestras competencias. Los dejo, estimados, que les vaya excelente y ojo, atenta a la audiencia que en el chat nos podemos comunicar. Que les vaya excelente. Perfecto, muchas gracias Lady por la introducción y bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. Es un gusto poder estar hoy aquí con vosotros y bueno, obviamente dar la bienvenida, agradecer a Lady y a todo el equipo de la Universidad de Santo Tomás por acogernos una vez más aquí. La verdad que siempre es un gusto y nos encontramos súper bienvenidos y nos encantan estas instancias, la verdad. Bueno, como comentaba Lady, quien nos habla aquí es Joaquín Pérez, como podéis ver, español por el acento, 8 años ya en Chile. Ya he estado otra vez con vosotros, algunos me conoceréis de otros webinars que hemos tenido, y en el de hoy, bueno, en primer lugar, muy rápido la experiencia, ahí veis, casi 15 años ya trabajando en esto, y esta vez la novedad también es que tenemos a una gerente senior de nuestro área, que se llama Morín Vera, que ahí la podéis ver. Ella tiene mucha experiencia en todo el tema de evaluación de proyectos, valoración de empresas, que es uno de los temas principales que vamos a estar tratando en el día de hoy. Entonces, si os parece, y como siempre tenemos un temario amplio que tratar,
Entonces vamos a ir ya directamente a los temas que vamos a estar cubriendo. Un segundo, que no sé por qué no lo veo. Vale, bueno, si no, lo hago de una forma un poco más analógica. Entonces, bueno, para que tengáis un poco la charla que vamos a estar cubriendo hoy, va a estar dividida en dos mitades. La primera mitad, y ya os adelantamos, que va a ser un poco técnica. Entonces, ahí vamos a requerir vuestra atención. Obviamente después estamos totalmente abiertos a preguntas. Sabemos que va a ser un poco dura a nivel de conceptos, pero creemos que es relevante para lo que comentaba Lady, para que seáis capaces de evaluar proyectos, vuestras decisiones de inversión y todo, ojalá, enlazando con esa segunda mitad que tenemos para ver hoy, que es ya sobre emprendimientos. ¿Vale? Entonces, creemos que entre ambos os vamos a dar primero la mirada técnica y después ya el aterrizaje en esas ideas, iniciativas, emprendimientos que podáis estar planteándoos y que con todo ello os demos una visión integral que os pueda servir para vosotros en vuestro día a día y ojalá para que os vaya bien en los negocios. Entonces, bueno, sin más preámbulos y después de esta introducción, doy paso a Morín y os dejo con la primera mitad de la charla. Yo volveré a hablar con vosotros en la segunda, cubriendo la parte de emprendimiento. Perfecto. Muchas gracias, Joaquín. Primero que todo, muchas gracias a todos por su participación. Entendemos que es un horario un poco difícil, ya todos queremos irnos a descansar, pero vamos a tratar de hacerlo de una forma, de la forma más sencilla, más entretenida y más dinámica que podamos. Tal como comentó Joaquín, la primera parte es un poquito más conceptual, más teórica. Después vamos allá a ahondar en la segunda parte, que es la parte que creo que la mayoría deben estar esperando, todo el tema de startup y eso. Ok, partimos entonces vamos de lleno en evaluación de proyectos. Algunos puntos relevantes antes de partir específicamente con para qué nos sirve la evaluación de proyectos y por qué lo hacemos, como lo podemos ver. Hay criterios que son relevantes de tener en consideración. Uno de ellos, uno de los más importantes y que se van a dar cuenta que en adelante nos va a afectar en todos los siguientes pasos que vamos viendo, es tener claridad al final de si la evaluación o el proyecto que nosotros estamos viendo, lo estamos viendo en términos nominales o en términos reales. Morín, ¿Por qué decimos esto y por qué es tan relevante? Porque al final si uno ve cómo el efecto de la inflación en el tiempo, obviamente, uno se puede dar cuenta que en este ejemplo, en 1980 yo podía comprar un café por 450 pesos y que ahora en el 2019, si es que veo que vale 1.590, claramente no me alcanzaría. O sea, me alcanzaría para una parte muy chica. Entonces hay que tener en consideración el efecto de la inflación cuando estamos haciendo una evaluación de proyectos. ¿Por qué también esto es tan relevante? Porque si ven en el día a día, en la vida cotidiana, estamos en un mundo que se utiliza más que nada en términos nominales. Nuestros sueldos son en términos nominales, los impuestos que pagamos están en términos nominales, por lo tanto es relevante considerar la inflación cuando uno está haciendo evaluaciones, para obviamente tener en consideración cuánto vale o cuál va a ser el verdadero valor de ese resultado o de esa inversión en los distintos periodos de tiempo. Es súper importante de la misma forma ser súper consistente cuando hacemos flujos nominales versus flujos reales, ser consistentes que las tasas que vamos a explicar un poquito más adelante también estén en el mismo criterio, ya sea flujos nominales, tasa nominal, flujos reales, tasa real. Ok, partiendo un poquito más ya con la parte de evaluación de proyectos y lo más relevante, ¿qué es evaluación de proyectos? Esto es lo que vamos a ver y los distintos criterios o metodologías más comúnmente utilizados para poder hacer una evaluación de proyectos. ¿Por qué es tan importante evaluar, obviamente, los distintos proyectos? Si es que nosotros estamos pensando en una idea, por ejemplo, en este caso, en invertir en un carrito de comida rápida, tenemos que tener en cuenta no solamente lo que de alguna forma esto podría generar, sino lo que necesito hoy para poder generar este proyecto. En este caso, términos generales, podría ser a lo mejor este carrito que necesito invertir para poder comprarlo, necesito también
de alguna forma un capital inicial, un capital de trabajo que me permita comprar las materias primas. Necesito entender cuánto es el plazo que yo quiero tener mi inversión, si es que me afecta que sea una inversión a corto plazo y necesito que sea rentable al tiro en el corto plazo, o si podemos esperar más y obviamente cómo va generando, cómo la gente se va interesando por nuestro proyecto. ¿Por qué entonces es tan importante la evaluación de proyectos? Porque en más de algún caso nos va a pasar de que tenemos dos ideas o más de dos ideas y tenemos que ver cuál de las dos obviamente nos genera un mayor beneficio o se acomoda más a lo que estamos buscando. Entonces nos sirve para medir proyectos paralelos, maximizar recursos limitados, o sea, nadie, o al menos la mayoría de los que estamos acá, tenemos recursos limitados y tenemos que obviamente elegir por los proyectos que podamos y que más nos generen rentabilidad, y tomar decisiones también de largo plazo. La evaluación de un proyecto permite no solamente analizar lo que está pasando hoy en día, sino que al final qué es lo que te va a generar en el largo plazo. Teniendo eso en consideración, los principales criterios que se utilizan normalmente, que me imagino que muchos ya los deben conocer, por lo tanto vamos a hacer una pincelada más o menos rápido. BPN, valor presente neto, es el más comúnmente utilizado al final, y esto lo que otorga es la diferencia entre tu inversión inicial, la diferencia, o sea, al final con el monto invertido que tú hiciste del proyecto, con respecto a la rentabilidad o los flujos que te genera tu proyecto traídos a valor presente. Es netamente esta diferencia. Teniendo esto, solamente acá para presentarles un poco la fórmula, que es la misma que se vio antes, para sacar el BPN debería ser entonces la inversión inicial en el T0 hoy día y los flujos que va generando desde el T1 o desde el próximo año traídos a valor presente. ¿Por qué es relevante esto? Porque al final nos permite identificar si es que tenemos un resultado positivo, un BPN positivo, debería ser que debemos invertir en el proyecto. Les voy a explicar en un segundo por qué digo debería. Si tenemos un BPN negativo, normalmente no deberíamos invertir en el proyecto. ¿Y por qué lo digo normalmente? Porque existen algunos casos en que a lo mejor yo tengo ahora un proyecto que gracias a ese proyecto puedo generar un segundo proyecto. Y ese segundo proyecto, a lo mejor si es que considero los resultados de ambos, el beneficio es mucho mayor. Por lo tanto, esto es un criterio general de que cuando el BPM es positivo uno debería invertir en el proyecto y cuando el BPN es negativo uno no debería invertir, pero siempre hay algunas especificaciones o particularidades de distintos proyectos que hay que tener en consideración. Acá lo estamos viendo más en términos generales. Solamente acá, de modo de ejemplo y para hacerlo súper sencillo, tenemos en el año 1 la inversión, los 300, que vemos en los cuadros de abajo, y decimos, ok, los próximos 4 años, todos los años genero 100. Al final, lo que necesitamos al final entender de alguna forma es que esos 100 o el valor del dinero en el tiempo es muy distinto. O sea, si uno ve que solamente tengo 100 todos los años, no lo estoy trayendo y no lo estoy trayendo a valor presente, podría estar considerando erróneamente el resultado del proyecto. Si yo lo traigo a valor presente, por ejemplo, nos vamos al año 4, esos mismos 100, hoy en día solamente valen 68. Entonces eso es súper importante tenerlo en consideración, de que el valor del dinero hoy día vale más que tenerlo en 4 años. O sea, yo prefiero obviamente tener más hoy día que algo que me puede generar en 4 años lo mismo. El segundo criterio o metodología que es comúnmente utilizado es la TIR, la tasa interna de retorno, y esto netamente lo que busca es, relacionado con el BPN, cuál es la tasa que yo necesito para que el BPM sea cero. En su momento vimos que la tasa a la cual nosotros descontábamos era un 10%. Con ese 10% llegábamos a, si no me equivoco, 13. Al final lo que acá estamos buscando es cuál es esa tasa que permite que el BPN, o sea, el resultado total de mi inversión versus lo que yo genero, sea cero. Y nuevamente, si es que, como criterio comúnmente utilizado, si es que la TIR que nos genera el proyecto es mayor que la tasa a la cual yo estoy descontando mis flujos, o sea, el 10%, el proyecto debería ser aceptado. Si es que te da la misma tasa, o sea, te da un 10%, como que es un poco indiferente porque no pierdes, con el proyecto tampoco ganas, pero al final no pierdes. Y si es que es negativo, el proyecto debería rechazarse. De nuevo,
esto siempre viéndolo como caso completamente específico. Hay algunos otros criterios que de repente hay que tomar en consideración. En el mismo proyecto, en el mismo ejemplo que vimos recién, si es que considero los 100 por los próximos 4 años, el flujo que genera, yo digo, ok, con todo esto y con los 300 de inversión, yo digo que mi TIR es un 13%. Y en base a eso, veo que al final mi TIR es mayor que la tasa exigida, este costo de capital del 10%, por lo tanto el proyecto se debería considerar. Tiene un par de desventajas la TIR, al igual que por sí solos la mayoría al final de los criterios, es, en este caso principalmente, que la TIR se marea un poco. Se marea cuando uno tiene más de una inversión en distintos periodos. O sea, por ejemplo, si yo tengo una inversión en T0 que era los 300 y después en el año 2 vuelvo a tener otra inversión, o sea, otro flujo negativo, la TIR se marea. Entonces, como que al final, a pesar de que es un indicador que puede servir para evaluación de proyectos, nosotros consideramos al final que siempre es mejor utilizar todos los criterios de forma complementaria. O sea, al final utilizar tanto VPN como TIR y, como vamos a ver en este caso, Payback. El Payback es netamente cuánto me demoro en recuperar la inversión. Y esto lo podemos ver de dos formas. Forma simple, que es al final sin considerar el valor del dinero en el tiempo. Y la otra forma es descontándolo, o sea, al final considerando el valor del dinero en el tiempo. Y voy a retroceder solamente un poquito para poder hacerles un poco la lógica acá. Si es que consideramos simple, sin valor del dinero en el tiempo, en este caso diríamos, ok, yo recupero mi inversión en el año 3, porque tengo 100, 100, 100, en el año 3 ya logro al menos llegar a cero, netearse. Si es que considero el valor del dinero en el tiempo y llego, o sea, tengo los 91 más los 83 más los 75 más los 68, en alguna parte antes de completar el año 4 yo ya lograría recuperar mi inversión. Entonces son distintos, al final afecta obviamente considerar el valor del dinero en el tiempo o no, para ver también cuánto te demoras en recuperar tu inversión. Tal como se comentó antes, no hay ninguno que sea mejor o peor. El VPN es el comúnmente utilizado, es el que podría ser más completo, pero nuevamente siempre es bueno hacer un complemento de todos estos criterios. Pasamos un poquito más a proyección de flujos de caja. La idea acá es netamente tratar de hacer una pincelada, obviamente, de cómo podemos llegar a una proyección de flujo de caja para poder pasar ya a la segunda parte de esta charla. Un punto muy importante a considerar y que uno normalmente no lo toma en consideración es que para poder hacer un flujo de caja nosotros necesitamos considerar las salidas y entradas de efectivo, que no es lo mismo que si vemos un estado de resultado o un P&L, vemos los ingresos, los costos y los gastos. ¿Por qué no es lo mismo? Porque al final cuando yo veo los ingresos, y muchos conocerán IFRS, al final existen distintos criterios para considerar que un ingreso una venta pueda ser reconocida como un ingreso en cierto periodo. Pero eso no significa necesariamente que yo recibí completamente ese monto. O sea, por ejemplo, si yo compro un auto con pago a 3 años, de alguna forma se podría considerar eso como un ingreso total, pero en verdad yo no estoy recibiendo estas entradas de efectivo hasta el tercer año ahí completándolas. Entonces hay que tener ojo que es relevante cuando hagamos un flujo de caja, a pesar de que normalmente se parte desde el estado de resultados, o P&L, como le quieran llamar, tenemos que ajustarlo para poder realmente mostrar qué es lo que estamos recibiendo y qué es lo que estamos sacando o saliendo como efectivo. Y acá, un punto también muy importante es que, lamentablemente, para hacer una proyección de flujos de caja necesitamos ocupar supuestos. Lamentablemente nadie tiene una bolita como de cristal para saber qué es lo que va a pasar en cierta industria, en cierto mercado, en cierto país, decisiones que al final te pueden afectar completamente, pero es relevante, si es que vamos a ocupar supuestos, al menos, a pesar de que son subjetivos, al menos tratar de tener el mayor respaldo posible, o sea, ocupar fuentes de información que nos puedan dar un poquito más al final de soporte que estamos considerando información correcta.
Por eso recomendamos, obviamente, ocupar fuentes de información que sean fidedignas, puede ser el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, el INE, a pesar de que en algún momento tuvo algún tema, pero al final es tratar de irse a fuentes de información conocidas, donde al final uno sepa que existe un estudio por detrás. Esto es netamente para poder mostrarles un poco una estructura del estado de resultados y cómo desde el estado de resultados vamos a ir llegando al flujo. Para poder hacer una valorización o una proyección, en este caso, si nos basamos netamente en la parte de las ventas, siempre es súper relevante, si es que tenemos algo de historia de la compañía, el ir a entender cómo se ha movido históricamente, cómo han sido sus crecimientos, si es que tiene alguna relación con algún indicador de mercado, si es que, no sé, si es que tiene al final, yo pretendo tener mayor participación de mercado, entonces al final de alguna forma ir linkeando de qué forma proyectar las ventas con algunas variables macroeconómicas o participaciones de mercado, con empresas comparables, etc. Por el lado de los costos y gastos, los egresos, también, al igual que en la parte de venta, es súper relevante irse a ver la información histórica, si es que tenemos. En base a eso, uno debería al final poder identificar, si es que uno ve a la competencia, si es que tienes márgenes más o menos similares y ahí darte cuenta si en verdad estás haciendo las cosas bien o las cosas mal, porque de alguna forma, en la media de las distintas industrias, los márgenes deberían ir tendiendo más o menos a lo mismo. Hay que tener en consideración también si es que vamos a tener evoluciones futuras o cambios, ya sea tecnológicos, economías de escala, cambios esperados en insumos, etc. ¿Por qué? Acá lo estoy mezclando un poco con el balance y es por lo que les comentaba antes, hace algunos minutos. Al final, cuando nosotros estamos viendo el estado de resultados, cuando uno va a ver un estado de resultados, uno lo ve netamente en base un poquito más de vengada, o sea, lo mismo que les comentaba antes, que no necesariamente yo recibí la plata, sino que al final, cuando ya estoy segura que lo voy a vender o tengo un contrato, lo que sea, lo puedo tomar como ingreso. Acá lo que es necesario, y para poder hacer el flujo de caja, es corregir de alguna forma y poder llevarlo a una base de efectivo o como flujo de caja, pues, cuánto es lo que realmente entró a la compañía y cuánto salió, o en este caso un proyecto. Entonces, esto es lo que se le llama comúnmente como capital de trabajo, que es el ajuste que hacemos para poder llevarlo a flujos. Al final es cuánto realmente entró y cuánto salió. Y capital de trabajo, como me imagino que algunos ya sabrán, principalmente vemos las cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, y que se puede ver de forma muy resumida como un porcentaje sobre los ingresos o en base a los días históricos de cada uno de estos indicadores y así poder ir proyectando cuánto necesitaríamos. Acá la idea es presentarles, pero muy en términos generales, con algunos datos, el mismo ejemplo que presentamos al principio, el tema del carrito el carrito de comida rápida. Yo acá estoy pensando, ok, o sea, se presenta. Estamos diciendo que vendemos 10.000 completos al año, donde el precio de venta son 1.000 pesos por cada uno, y me gasto 300 pesos en poder hacerlo, o sea, ya sea palta, no sé, pan, etcétera. Necesito también comprar, obviamente, este carrito, donde digo, ok, la inversión que yo voy a tener inicial van a ser estos 20 millones, donde al final se deprecia en 5 años, o sea, el carrito ya después del 5 años no lo puedo usar, pero sí lo puedo vender, lo puedo salir a vender al 5.º año porque a lo mejor, no sé, el motor sirve o el horno sirve o algo que lo pueda vender estos 10 millones. Y adicional, y tal como les comentaba, igual necesitamos una plata inicial o necesidad de capital de trabajo, que son estos 300.000, más este costo de benzina al año. En base a eso, obviamente acá lo estamos poniendo súper simplificado, vamos a llegar a un margen operacional. Vamos a llegar a un margen operacional donde, si lo vemos en el T1, ya empieza obviamente a ser positivo, que es cuando ya tenemos ventas. Vamos a tener también, por otro lado, las depreciaciones que tenemos por el carrito, que son 2 millones al año. Vamos a tener también capital de trabajo y podríamos considerar, en caso que tengamos que invertir nuevamente en otros activos, inversión en activos fijos
o si es que en algún momento vendiéramos y cerráramos el negocio, el valor de este activo de liquidación, que eran los 10 millones que vimos anteriormente. Esto solo para darles un ejemplo más o menos de la estructura de cómo debería ser un flujo de caja. Un tema relevante y que se presentó antes con este valor de liquidación del carrito, es que hay que tener, y lo mismo que hablamos al principio, hay que entender un poco el horizonte de proyección del proyecto. O sea, puede que estemos viendo un proyecto que solamente lo queramos tener 5 años y al 5.º año, en verdad, liquidarlo, vender su activo y quedarnos con lo que podamos recibir ahí. O puede que sea un proyecto que en verdad vemos que sea súper bueno mantenerlo en el tiempo, que siga funcionando perpetuamente, y para eso mismo necesitaríamos entonces, para obviamente no ir generando un flujo año a año, porque si no tendríamos que hacer millones de flujos, se aplica una perpetuidad. Igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en términos generales esta perpetuidad se debería aplicar cuando ya tenemos flujo normalizado. Y acá solamente se presenta qué pasa si es que en el último periodo de proyección, en el T5, yo digo, en verdad, quiero vender y quiero salirme. Ok, tendría acá este valor del activo vendido, estos 10 millones que vimos antes. Para poder hacer todo esto, y lo que hemos hablado antes, es súper relevante considerar las tasas de descuento. Lo mismo que vimos antes y que queremos recalcar, que hay que ser súper consistente entre que si estamos haciendo un flujo en términos nominales reales, la tasa es lo mismo, o si estamos haciendo un flujo, por ejemplo, en dólares, que la tasa también sea en dólares. ¿Y por qué es relevante? Porque obviamente la tasa de descuento también te permite traer los flujos que tú tienes futuro a un T0 hoy día y evaluar al final si ese flujo, o ese proyecto en verdad te sirve, en verdad es rentable, te gustaría tomar. Y acá una pregunta que entiendo que no podemos conversarla, o sea, no puedo recibir sus respuestas, pero si es que llegásemos a, no sé, pues a recibir una oferta por invertir 10 millones de pesos a un año en una startup de comida rápida, ¿a qué tasa prestaríamos esta plata? Al final, si uno ve, como no tenemos historia, no sabemos si es que la empresa funciona o no funciona, no sabemos si es que en verdad nos van a devolver la plata, probablemente todos digamos, o sea, le voy a cobrar más de un 10%, porque igual estoy arriesgando bastante, pero no sé si me van a devolver la plata. Pero ¿qué pasa si esta misma pregunta se hace, pero en verdad a la persona o a la empresa que yo le estoy prestando es Apple? Ahí al final, de alguna forma, cambiamos nuestra percepción porque sabemos que tenemos un menor riesgo asociado y probablemente nos gustaría tener o sea, le exigiríamos una tasa mucho menor. Entonces acá entra el concepto de riesgo-retorno. A mayor riesgo, si nos damos cuenta, porque yo sé que estoy más expuesta, que a lo mejor no funciona la empresa o no me devuelvan todo el capital que estoy poniendo, le voy a exigir más. Versus que si tengo un menor riesgo, no me importa a lo mejor recibir una rentabilidad menor porque sé que es segura. Solo acá para comentarles y para presentarles entonces la tasa de descuento, normalmente se utiliza la tasa WACC o costo del capital promedio ponderado, y esto lo que busca es, por un lado, ponderar, tal como dice el nombre, entre el patrimonio y la deuda. Al final, en el patrimonio yo digo, ok, si yo estoy invirtiendo, ¿cuánto voy a exigirle a esa inversión? ¿Cuál va a ser la rentabilidad que yo le exijo? Y por el otro lado, en la deuda, es cuánto me van a cobrar en el banco si es que quiero salir a tomar deuda. Al final, a cuánto consigo esa deuda. Y con esto, obviamente, ponderamos, hay casos muy distintos, obviamente, donde se van aplicando mayores, o sea, más factores que los que se ve. Acá es netamente más una simplificación. Y, bueno, ponderando llegamos, obviamente, a la tasa WACC. Un tema súper importante que lo vimos en la slide anterior es el tema del apalancamiento. Al final, si es que yo mis activos los financio netamente con patrimonio, obviamente mis activos van a ser igual al patrimonio, y yo solamente voy a tener un espacio de poder invertir netamente con la plata que yo tengo. Entonces eso me va a alcanzar solamente para comprar cierta parte de activos. O sea, por ejemplo, en el caso del carrito, a lo mejor solamente me va a alcanzar para el carrito, pero no estoy considerando a lo mejor que si es que uno toma deuda podría comprar mayores activos.
Entonces, ¿qué pasa si nos financiamos con deuda? Obviamente, nuestro riesgo para poder llegar a esta compra de activos disminuye, porque al final ahora yo comparto el riesgo un poco con el pasivo o con quien me presta plata, con el banco. Y de una forma al final de poder mostrarlo más simple y de poder mostrar que la frase que aparece ahí, que la capacidad de hacer más con menos. Al final, si es que solamente yo me financio con mi plata propia y no considero deuda, voy a llegar obviamente a ratios que pueden ser de rentabilidad buenos, pero me podría dar cuenta que teniendo deuda podría generar incluso un mayor retorno sobre el patrimonio, mucho mayor, y generar más en el largo plazo. Entonces, nuevamente, súper importante esta correlación que es súper positiva entre a mayor riesgo, mayor retorno, menor riesgo, menor retorno. Un ejemplo, en la misma línea, ¿qué pasa si solamente tengo 30 millones y quiero comprarme una casa? Si que en verdad voy sin crédito o sin deuda, solamente puedo comprarme una casa de 30 millones. Versus, si es que en verdad voy con crédito, pido deuda, que a lo mejor puedo optar una casa a lo mejor de 60 millones. Entonces, al final, el espectro de nuestro activo y de cuánto podemos llegar a alcanzar se agranda, o sea, al final se incrementa teniendo deuda. Luego, los métodos más comunes utilizados en valorización, ya sea valorización de empresas, de activos, de proyectos, es el enfoque de ingresos, el enfoque de costos y enfoque de mercado. El enfoque de ingresos es el que igual hemos estado viendo un poco, que tiene mucha relación al final con los posibles flujos que genera este activo o la inversión que estamos viendo. Vamos a empezar muy rápido y una pincelada nuevamente muy rápido para poder pasar a la parte 2 de la presentación que me imagino que es la que están más interesados. Nos vamos primero rápido por el enfoque de costos. Antes de empezar netamente en cada uno de estos criterios o estas formas de valorizar, es súper relevante el considerar la diferencia que existe entre precio y valoración o valor. Si es que vemos esta moneda, nosotros diríamos, ok, el precio de esta moneda debería ser 50, ¿cierto? Uno al final va a ver, no sé, pues con otras monedas, con tipos de cambio, que al final esta moneda debería ser 50. Pero raramente, si uno hace como un zoom, está mal impresa y aparece República de Chile. Y solo por eso el valor de esta moneda, a pesar de que su precio es 50, fluctúa entre 29 y 49 euros. O sea, al final, el valor que yo le otorgo a algo puede ser muy distinto al precio que realmente se debería utilizar en una transacción. Entonces, por el lado del método del costo, lo que busca acá es decir que el costo que yo al final tengo de mis activos o de replicarlos, de rearmar mi compañía, debería ser el valor que tiene mi compañía, nada más. O sea, solamente el costo igualado al valor. No es tan utilizado normalmente si uno quiere valorizar empresas, valorizar ciertos activos, porque al final no considera los flujos futuros que puede generar, que pueden ser mucho mayor a lo mejor al estado que está el activo hoy en día. Luego tenemos el otro método de valorización, el flujo de caja o por ingresos, que es lo que estamos viendo hace un ratito, que al final esto es netamente decir, ok, me traigo valor presente, los flujos que genera mi activo más una perpetuidad. Y esto lo que busca es medir la capacidad de generar flujos que tiene este proyecto, este activo, y obviamente uno necesita entrar en un poquito más de detalle, como vimos se necesitan supuestos, necesita ir a buscar mayores fuentes de información, estimar una tasa de descuento. Para este se necesita al final un poquito más de detalle y precisión. Solo acá, se está mostrando la fórmula netamente para poder sacar un flujo de caja descontado, donde al final cada uno de los periodos, de los flujos que genero en los distintos periodos de aquí en adelante y el valor terminal, los traigo y los descuento a una tasa de descuento para poder llegar a un valor. Y por último, el enfoque de mercado.
donde al final normalmente se utiliza más como cross-check al final para asegurarte que en el enfoque de ingreso uno está más o menos haciéndolo bien, que es ir a ver empresas comparables. O sea, si me voy a empresas comparables que estén abiertas en bolsa, yo podría decir, ya, pues mi empresa de este sector, obviamente de la misma industria, debería tener estos ratios. Un ratio al final del valor de la empresa sobre ventas, sobre EBITDA, y eso normalmente debería tender a ser un indicador de que mi empresa debería seguir más o menos con esos mismos indicadores, o si es que en algún momento existió alguna transacción también de esta industria que la pueda utilizar para entregar un valor. Ahora pasamos con Joaquín. Hola a todos y bueno, os doy de nuevo las buenas tardes. Vamos a entrar ahora en la segunda mitad de la charla de hoy, que como podéis ver ya va a ir más enfocada a emprendimiento y donde vamos a tratar de aterrizar un poco todo lo que ha presentado Morín en la primera mitad, que bueno, como habéis podido ver, está lleno de conceptos técnicos, es una parte bien compleja de las finanzas y para estar todos claros, esto que Morín nos ha impartido al final es un ramo entero en un magíster como puede ser un MBA. Así que obviamente entendemos que podáis estar un poco abrumados por tanto concepto técnico y trataremos después de la presentación a través de Lady de haceros llegar el PowerPoint que creo que os va a ayudar a amarrar ahí los conceptos y todos los temas técnicos que se han ido levantando. Entonces, bueno, sin más dilación y vamos a entrar ya en la parte de emprendimiento, donde vamos a tratar de ir dándole una mirada financiera, ir bajando un poco desde la visión general de cómo está el ecosistema de startups en Chile, a ya más conceptos financieros que podéis aplicar en la práctica y que consideramos relevante en base a nuestra experiencia acompañando a emprendedores en todos estos años. Entonces, bueno, vamos a comenzar en primer lugar por cómo está Chile a nivel de startups, porque consideramos que este es un momento muy interesante para tener esta conversación, dado que es un buen momento para las startups en Chile y en general, aunque cierta incertidumbre plantee lo contrario, consideramos que es un buen momento ahora mismo porque por fin hay referentes en Chile de startups exitosas que han llegado incluso a Estados Unidos. Entonces, entrando ya directamente en el tema, queríamos empezar con la parte más positiva, que es los casos exitosos. ¿Cuál sería vuestro objetivo como emprendedores si de verdad os decidís a emprender con un negocio aquí en Chile? Si tomáis esa decisión, hay una palabra que probablemente estaréis viendo en la prensa financiera de forma habitual, que es compañías a las que se les llama unicornios. En esto, para aterrizaros un poco, ¿qué significa cuando llamamos a una startup que es un unicornio? Y esto enlaza un poco con lo que explicaba Morín antes. Un unicornio son aquellas compañías que consiguen alcanzar la valoración de 1.000 millones de dólares, ¿vale? Algo que hasta no hace mucho tiempo no había conseguido ninguna startup chilena. Es por eso que cuando veis ahora esos comentarios, estas noticias en la prensa de 7 startups que son candidatas a ser los primeros unicornios, etcétera, es algo muy bueno, una noticia muy positiva y que podéis ir viendo cómo se va amarrando ya con determinadas empresas que han dado ese paso. Todos conocéis el caso de Corner Shop, tenemos a Notco, que acaba de ser famosa por salir por fin en Estados Unidos en bolsa, tenemos a Betterfly, que lo está haciendo muy bien, y bueno, en general son todo compañías que han conseguido dar ese salto de partir de la nada, como partiríais vosotros como emprendedores, recién salidos de la universidad, con poco capital, con todas las dificultades que puede presentar el comenzar un negocio, y llegar a esa valoración tan espectacular que son los 1.000 millones de dólares y de ahí en adelante. Que, por ejemplo, en el caso de Corner Shop y Notco ya están por encima. Y esto ya a modo anecdótico, podéis encontrar alguna vez que se mencione la palabra centauro. Centauro no llega al nivel de unicornio, pero siendo también criatura mítica, son aquellas empresas que están valorizadas en más de 100 millones de dólares, que tampoco está mal, tampoco está mal. Entonces, bueno, enlazando un poco los conceptos que levantó Morín con lo que nos podemos ver en una empresa en etapa temprana, una startup, veréis que tiene diferencias muy significativas. Veréis que si nosotros valoramos una empresa por lo que esa empresa es capaz de generar a futuro, eso presenta un desafío tremendo en una startup, principalmente por esto que vemos aquí. Son proyectos que
por un lado, no tienen o tienen muy pocos activos, por otro, normalmente no tienen beneficios, y por otro, lo que según comentaba Morín, y era un muy buen punto, la dificultad que tiene predecir el futuro. Si ya es difícil predecir el futuro cuando tienes una empresa estable y un histórico en el que te puedes basar para proyectar, imaginaros una empresa en la cual no sabes, es materialmente imposible saber cómo va a estar dentro de 5 o 6 meses. Eso presenta obviamente unos desafíos que vamos a ir ahora explorando. Aquí veis un poco el resumen de lo que plantea cuando alguien vaya a ver vuestro emprendimiento desde un punto de vista externo. Cuando vosotros mismos digáis, ¿qué valor tiene lo que yo he creado? En primer lugar, hay una pregunta que, si bien es básica, es la que más impacto tiene, que es, ¿sobrevivirá el emprendimiento? Porque hay muchas empresas que no logran pasar esa fase temprana. En segundo lugar, lo que conversábamos, suponiendo ya que sobrevivimos, ¿cómo van a ser esos flujos de caja futuros? ¿Voy a tener una empresa que va a facturar 10 millones de pesos o voy a tener un gigante, como es el caso de Notco, que ya llega a esas valoraciones que estábamos conversando? Aún más difícil es el valor terminal que conversaba Morín. Es realmente difícil llegar a estimarlo y llegamos al cuarto punto, que es el del financiamiento. Vosotros, para crear un emprendimiento, vais a necesitar financiamiento, vais a necesitar capital y es muy difícil estimar cuando emprendáis, cuando comencéis con vuestro negocio, cuánto va a ser ese financiamiento que vais a requerir. Entonces, dado lo importante que es esta parte del financiamiento, vamos a entrar ahora un poco más en detalle en la siguiente parte de la presentación. Aquí os queremos dar un poco esta visión que creemos que os puede ayudar bastante de qué alternativas de financiamiento vais a tener en el caso de que aquellos valientes con iniciativa de vosotros os decidáis a emprender en algún negocio. Entonces, bueno, en primer lugar, obviamente, esta es la situación de partida, ¿no? Tenemos un emprendedor, en este caso emprendedora, que decide iniciar un negocio para el cual necesita capital. Obviamente, la figura con la que esta persona tiene que entrar en contacto es la del inversionista. Pero antes de eso, tenemos, y aquí vais a disculparme que use términos en inglés, pero esto es muy común en todo el ecosistema startup, que está muy influenciado por Silicon Valley. Tenemos lo primero, el primer tipo de financiamiento, que es lo que se llama sweat equity. Sweat, en inglés, sudor, básicamente son las acciones que tú generas a base del sudor de tu frente. Entonces, básicamente es el esfuerzo, el tiempo, la dedicación que le dediquéis. Obviamente ese es el primer capital que está, que no por no ser monetario es menos importante. Al contrario, probablemente sea el más significativo de todos. Entonces, avanzando, queríamos ir dándoos, y creemos que esto os puede ayudar bastante, de qué alternativas de financiamiento vais a poder ir teniendo y accediendo a ellas en cada etapa de vuestro eventual emprendimiento. Entonces, bueno, en primer lugar, la fase inicial, la más temprana, ya veis que Chile, y esto creo que es relevante porque nuestro equipo de PwC ha preparado esto específicamente para Chile y creo que os puede ayudar bastante como punteo de todas las opciones que tenéis. Ya veis que en esa etapa inicial tenéis esas 3 alternativas que son buenas, dado que no exigen más allá que la intención, la idea de ir adelante con un emprendimiento. En segundo lugar, tenemos ya la fase semilla. Aquí hay un poco más. Ya empieza a haber un plan de negocio, empieza a haber ya un negocio que se empieza a vislumbrar que va a tomar forma, si bien no lo ha tomado apenas todavía. Después llegamos ya a las fases donde ya la cosa se empieza a poner seria, ya tenéis un negocio de verdad, ya estáis generando normalmente ventas, que es la fase de escalamiento lo que supone normalmente es que al fin estáis ya consiguiendo vender, no teniendo beneficios. Lo más normal es que estéis aquí perdiendo plata, pero sí ya generando ventas. Esa es la principal diferencia entre esta fase semilla y la fase escalamiento. Después, y aquí ya son temas que aquellos que funcionáis en este mundo de startups, etcétera, os sonarán, tenemos los inversores ángeles. Los inversores ángeles son, como su propio nombre indica, son inversionistas de un carácter especialmente arriesgado, en el sentido de que, como podéis ver, por cómo veíamos antes los riesgos que tienen estas entidades, se juegan su capital de una forma importante. Enlazando con lo que comentaba Morín, la tasa de retorno, la tasa de descuento que ellos exigen a su dinero es muy, muy alta por la incertidumbre que tiene su inversión. Es por eso que son conocidos como inversores ángeles.
Y después, y aquí ya se empieza a poner seria la cosa, entramos en la fase del Venture Capital. Si lográis llegar a esta fase, realmente vuestro negocio ya empieza a ser, y me permitidme la expresión coloquial, cosa seria. Ya Venture Capital son empresas importantes que invierten en etapas tempranas, es cierto, y como tal exigen retornos altos, pero ya pueden contribuir de una forma muy importante al escalamiento de vuestro negocio. Bueno, esto para que veáis un poco cómo el valor de la empresa, en un mundo ideal, obviamente, en el cual la empresa va avanzando, va progresando, y cómo los inversionistas, dependiendo en cada etapa, os van a ir entrando, aportándoos financiamiento y capital en cada una de las etapas. En esto, bueno, no quiero entrar muy en detalle en Venture Capital, que solo para contextualizar, y como os indicaba antes, es esa etapa, digamos que es la última etapa en un emprendimiento en etapa temprana, pero quería mostraros eso por si algún día tenéis la suerte, porque la verdad que es una suerte, de negociar con alguna de estas entidades. Y digo que es una suerte porque obviamente cuando os sentáis a la mesa ya con una empresa de Venture Capital, significa que habéis tenido una idea, un emprendimiento que tiene potencial. En general, las entidades de Venture Capital saben ver esas oportunidades y apuestan fuerte por ellas. Pero para que veáis cómo es la percepción de estas empresas, de estos fondos en realidad que aportan financiamiento, podéis ver cómo ellos, al final, lo que sucede es que de sus inversiones, que es lo que podéis ver aquí, el 64,8% de ellas, una cantidad enorme, pierden la plata que invierten. ¿Vale? Entonces, vosotros os preguntaréis legítimamente, ¿son una ONG? ¿Son una entidad sin ánimo de lucro? Y no es así porque este 0,4%, este 1,1%, ahí veis que ellos funcionan con retornos que fluctúan entre 20 veces su inversión y casi el infinito, como por ejemplo las entidades de Venture Capital que invirtieron en Google, en Facebook. Pues obviamente esas entidades básicamente han multiplicado por una cantidad muy, muy importante de veces su dinero, y eso les permite compensar todas estas pérdidas que tienen cuando la empresa simplemente no va adelante y, como decíamos antes, no sobrevive. Bueno, aquí podéis ver simplemente, es básicamente el mismo gráfico de antes, solo para que entendáis cómo cambia esa percepción del riesgo en ellos y también sus retornos una vez avanza la vida de la empresa. Ya veis que ya en lugar del 65% que veíamos antes, es solo en un 30% que ellos pierden toda la plata, pero a cambio obviamente los retornos son mucho menores. Aquí hacen ya solo 7 veces, un 8% de las veces. Bueno, con ese foco exhaustivo que hemos tratado de darle a esta charla, lo que hemos tratado aquí, junto con nuestro equipo en Pricewaterhouse, hemos tratado de cubrir aquí todos los fondos y concursos que tenéis en Chile, que consideramos que os pueden ayudar a levantar ese capital que necesitáis en, sobre todo, las primeras etapas de vuestro emprendimiento. Entonces, no quiero pararme en todos ellos, en honor al tiempo, pero ya podéis ver que, os lo podemos compartir después, pero veis que hay muchas oportunidades, tenéis que investigar mucho porque son fondos de relativamente fácil acceso y que os pueden dar ese empujón inicial para el emprendimiento que tengáis. Aquí tenéis estos, Jam Chile, Innova son buenos, Jam Chile también. Tenlo en cuenta, así como la descripción. Después ya os lo digo, os lo compartimos, pero os puede ayudar mucho este punto. Y después, y ya no hablando de capital, sino hablando de algo que es tanto o más importante, y a veces no se le da quizá la relevancia que debería, es a todo el tema de los mentores. ¿A dónde va el tema de los mentores? Normalmente cuando tenéis un inversionista ángel o una entidad de Venture Capital, esas entidades no únicamente os dan capital. Lo que os dan, y vale tanto o más que ese capital, es su conocimiento, su experiencia. Entonces, lo que debéis tratar es que esas personas que aportan capital a vuestro emprendimiento, sumarles al negocio de tal forma de que, y aquí me permitís por favor el término en inglés otra vez, que tengan skin in the game. ¿Qué significa eso? Que si el negocio va mal, a ellos también les duela. ¿Por qué? ¿Qué conseguís con eso? Conseguís de repente que alguien que solo está aportando capital, de repente pasa a ser un socio vuestro. Y estos socios suelen tener unas redes de contacto enormes, suelen tener conocimientos del mundo empresarial,
suelen haber tenido experiencias en muchísimas compañías y tenerlos en el directorio de vuestra compañía, tenerlos como asesores, pueden dar un valor añadido a vuestra estrategia, a vuestro negocio, que realmente es casi tan importante como el capital que aporta. Así que aquí también queríamos mencionar el tema de Endeavor. Endeavor están en Chile, son muy activos. Ellos han colaborado, probablemente conocéis la franquicia de New Sushi, por ejemplo, que va muy bien, está casi por todo Santiago, creo que ahora también en regiones. Ellos han salido ahí, de la incubadora de Endeavor, y les ha ido muy bien. Y son varios ejemplos de éxito que tienen y es un acompañamiento que de verdad es muy relevante y os recomendamos que tratéis de buscar esos apoyos también. Bueno, vamos a entrar ahora, bueno, lo que queremos daros ya, y estamos entrando ya en la fase final de la presentación, obviamente es imposible cubrir en una charla de una hora y poco todos los temas que pueden impactar de manera financiera a un emprendimiento, pero sí que queríamos daros, en base a nuestra experiencia, una serie de conceptos que, si bien son sencillos y son en cierta manera básicos, muchas veces el emprendedor que no tiene una experiencia específica financiera no les presta la debida atención y buenas ideas, buenos negocios terminan fracasando y a efectos prácticos en la quiebra por no haberlos tenido en consideración. Entonces, vamos a tratar de daros aquí algunos consejos, sin ánimo de ser exhaustivos, pero que esperamos que os sirvan de ayuda. Bueno, vamos a hacer los primeros 7 consejos que consideramos en base a nuestra experiencia que son buenos, que son útiles. Y el primero de ellos es, bueno, y quizás el más importante de todos, que es que emprender es algo que es complejo, es complicado, va a requerir una cantidad de esfuerzo importante. Recordad cuando hablábamos al principio del sweat equity, de las acciones ganadas a base de sudor. Entonces, si de ese emprendimiento no estás enamorado, si realmente no te apasiona, las posibilidades de que vaya adelante, de que triunfe y logréis un unicornio de estos que comentábamos al principio, son remotas. Entonces, el primero, si bien es quizá el más abstracto, queremos darle la relevancia que merece porque quizá es la base en la cual se construyen todos los demás. En segundo lugar, puede sonar obvio, pero una vez os metáis en el negocio, podréis ir viendo cómo cada prueba, cada experimento, cada intento cuesta plata. Y esa plata, como decía Morín antes, es finita, los recursos son limitados. Entonces, siempre que podáis hacer pruebas, siempre que podéis equivocaros, porque os vais a equivocar, de la forma más barata y rápida posible, mejor, mejor. Y aquí hay un concepto que de hecho tenemos aquí, es MVP en realidad, MVP, es a lo que tenéis que llegar, ese es el objetivo, el Minimum Viable Product, el mínimo producto viable de vuestro emprendimiento. Esa famosa primera venta que decíamos antes. Este es un objetivo clave y un hito muy, muy importante en la vida de vuestro negocio. Bueno, el tercero, me repito un poco después de todo lo que os expliqué antes, pero es recalcar un poco más aún ese hecho. Lo importante que son las mentorías y rodearos de gente experimentada que os pueda apoyar en las ideas, con que podáis contrastar vuestras opiniones y estrategias. Personas, y esto no es fácil de encontrar, que os hagan críticas honestas, que no os traten de agradar, sino que os hagan esa crítica dura, que al final de la crítica dura pero constructiva es la que os va a ayudar a salir adelante y triunfar en algo que no es nada sencillo. Bueno, en cuarto lugar, y obviamente lo habréis visto la mayoría en la universidad, tenéis que tener claro la necesidad que estáis atacando, cuál es el problema que estáis resolviendo y un tema no, el equipo con el que os estáis juntando para hacerlo. Porque veréis que ahí obviamente se os mezclarán amistades, se os mezclará familia. Tenéis que tener mucho cuidado con cómo seleccionáis a las personas que se van a embarcar con vosotros en esta etapa, porque como decíamos al principio en el punto 1, va a ser desafiante, va a ser desafiante. En quinto, uso de la tecnología, creo que es autoexplicativo, no voy a entrar más en detalle. El punto 6, bueno, esto en sí mismo daría para toda una charla sobre formas de financiamiento de startups y cómo impactan eso en el accionariado de vuestra empresa, pero resumiéndolo y vinculando un poco a cómo lo explicó Morín antes, recordad que para financiar una empresa tenemos 2 tipos de financiamiento. Tenemos el financiamiento a través del patrimonio y el financiamiento a través de deuda. ¿Qué sucede?
que cada vez que os financien a través de patrimonio, de acciones, vosotros vais a tener que ceder parte del control de la compañía. Entonces es un financiamiento que, si bien al principio parece que es más barato, porque obviamente no lo tenéis que devolver y porque no os cobran intereses por él, en el largo plazo, en el caso de que vuestro emprendimiento realmente sea exitoso, os vais a encontrar con que habéis perdido una parte menor o mayor del control del negocio que con tanto sudor y esfuerzo habéis levantado. Y bueno, el punto 7, este ya aplica cuando la cosa va muy bien, o sea, realmente habéis hecho todos los pasos, habéis conseguido levantar un negocio exitoso y ahora ha llegado el momento, que obviamente es discrecional, podéis decidirlo, pero puede ser que optéis por vender. Habéis alcanzado esa famosa valoración que antes hablábamos del unicornio, del centauro, o simplemente tenéis un negocio ya con cierto valor y decidís saliros de él. Tened en cuenta que ahí se os abren todo un panorama de desafíos que, de nuevo, deberíamos realizar una charla específica sobre ellos porque tienen impacto financiero, legal, de muchos tipos. Aquí solo os queríamos dar un ejemplo de cláusula que es importante, que siempre la tengáis en mente, y nuevamente nos encontramos con un término en inglés, que es la cláusula de drag along. Tened en cuenta que ¿qué sucede cuando os meten esa cláusula, los que os aporten capital a vuestro negocio? Básicamente esa cláusula lo que hace es que el accionista mayoritario, que para este momento es probable que no seáis vosotros, si os han incluido esa cláusula, tiene el derecho que se llama de arrastre. Es decir, vosotros tenéis que hacer lo que haga el mayoritario. ¿Vale? Entonces, vuestro propio negocio, al final habéis perdido totalmente el control, en el sentido de que si ellos quieren vender a un tercero, vosotros tendréis no solo que vender, sino que vender a las condiciones que haya acordado ese socio que os ha metido esa cláusula en el contrato. Bueno, ya para ir cerrando, que se nos está echando un poco el tiempo encima, queríamos daros, bueno, 5 KPIs, KPIs entendido como indicadores de desempeño, que consideramos que son claves para evitar lo que os indicábamos al principio, que aquellos emprendedores que no tengáis formación específica financiera, pero sin embargo tengáis esa capacidad de iniciativa, de encontrar la idea, de levantar el negocio, por algo que puede ser controlable simplemente con conocimiento y cuidado, fracase vuestro emprendimiento. Y creemos que estos 5 conceptos que os incluimos aquí son bien relevantes para ello. Y bueno, vamos a ir paso por paso sobre ellos, os vamos a tratar de dar unas pinceladas y después, obviamente, entramos ya en la fase de preguntas y respuestas cuando terminemos. Bueno, el primer concepto es el de contribución marginal. Aquí que tenemos, y sé que puede sonar básico para aquellos de vosotros que tengáis ya formación financiera, pero aquí es el punto más sencillo de todos. Que cada producto que yo venda, cada servicio que yo venda, lo que ese producto me cuesta sea menos que el ingreso que yo recibo por él. Eso, y aquí lo podéis ver, es cuando hablamos de contribución marginal. ¿Qué sucede? Y cuando la cosa se pone fea, cuando tenemos contribución marginal negativa, que muchos de vosotros os estaréis planteando, esto es imposible, cuidado, esto es mucho más común y habitual de lo que parece. ¿Por qué digo esto? Porque no es tan fácil saber cuánto os cuesta un producto. Por supuesto que es fácil saber a cuánto estáis vendiendo ese producto, pero cuánto realmente os ha costado fabricarlo, o producirlo, o en caso de que sea un servicio, prestarlo, no es tan sencillo. Entonces, no son pocas las empresas que nos encontramos con que más ventas les hacen que pierdan más plata, sin tan siquiera considerar los costos fijos que vamos a ver en el punto siguiente. Entonces, si bien puede sonar básico, cuidado con este punto y calculémoslo con cuidado. En segundo lugar, otro concepto financiero que para todos aquellos que os dediquéis a esto, hayáis estudiado finanzas en la universidad, os sonará perfectamente, es el famoso punto de equilibrio. Si antes con la contribución marginal nos centrábamos en los costos variables, los costos de ese producto específico que estáis vendiendo, en el punto de equilibrio vamos un paso más allá, que es que esa venta que yo tengo no basta con que me cubra los costos variables, sino que también me tiene que cubrir los costos fijos. Porque al final, obviamente, si no, no hay negocio. De nada me serviría que yo cubra los costos variables, pero porque tengo unos arriendos o
unos gastos de salarios tan significativos, yo estoy perdiendo plata de forma sistemática y al final, básicamente, mi emprendimiento no tiene futuro. Entonces, no voy a entrar en detalle en la fórmula, pero bueno, ya las tenéis, después encantados de compartirla con vosotros. Esto os permite saber principalmente dos cosas. Uno, cuántas unidades o servicios vosotros tenéis que vender o prestar para cubrir vuestros costos fijos y, por tanto, empezar a ganar plata realmente, o qué precio tenéis que poner a vuestros productos para que esto funcione, ¿vale? Dependiendo, obviamente, de cuál sea vuestra incógnita, digamos, si es la cantidad o si es el precio. Llega aquí otro concepto que es bien relevante, que es el de, bueno, cash burn o cómo quemáis caja, cómo vuestro negocio quema caja. Esto es tremendamente importante. Tremendamente importante por lo que comentaba antes Morín, de el negocio no es un estado de resultados, no son ingresos, son costos. Vuestro negocio es un flujo de caja. Es plata que entra y plata que sale. Y lo más probable, casi con toda seguridad, es que los primeros meses vuestro negocio gaste más plata de la que recibe. Entonces, al final, este cálculo, al final es el que hace toda compañía que vaya a invertir en vosotros y que obviamente vosotros debéis tener controlado. Porque al final lo que te está diciendo básicamente son los meses de vida que le quedan a tu empresa. Porque vosotros, no quiero entrar en números, pero si quemáis X cantidad de caja cada mes, al final, como no tengáis esa caja, en el momento en el que se termine, ahí murió vuestro emprendimiento y se abren dos opciones. O sea, o lo dejáis morir o obviamente entramos en las alternativas de financiamiento, bien sea a través de capital o de deuda, que comentábamos antes. Entonces, este indicador lo vais a ver constantemente en todo el tema de startups. Es tremendamente importante porque aquí están los meses de vida que tiene vuestro negocio. Bueno, ya enfocándonos ya en la parte ya final de la presentación, otro tema no menor, aunque pueda parecer obvio, es lo que llamamos el ciclo de caja. ¿Qué es el ciclo de caja? Aquí lo podéis ver un poco indicado y también está el ciclo en sí mismo, pero básicamente es lo que vosotros tardáis en recuperar la plata de un producto que hayáis comprado. Entrando en un negocio sencillo en el cual vosotros compráis un producto, lo metéis en vuestro almacén, en vuestra bodega, lo vendéis a un cliente. ¿Cuánto desde que sale la plata para pagar a ese proveedor que os vende el producto, cuánto tarda esa plata en volver a entrar a vosotros, a vuestro negocio? ¿Vale? Es sencillo, pero es algo que muchas empresas desconocen, sobre todo empresas en etapa temprana. ¿Y por qué es esto tan relevante? Por esto que veis aquí. Tenemos principalmente dos opciones de ciclo de caja. Tenemos este, en el cual, afortunadamente, yo cobro a mis clientes en efectivo y a mis proveedores les puedo pagar en 30 días, con lo cual es un mundo ideal porque yo me estoy financiando gracias a mis proveedores, ¿no? Esto que estamos llamando aquí escalce negativo es el mundo ideal para un negocio. ¿Qué sucede? Que normalmente no es tan común. Y tenemos clientes a los cuales, lamentablemente, yo puedo llegar a tardar 90 días en cobrar después de hacerle la venta y, sin embargo, mis proveedores me aprietan y me dicen que les tengo que pagar en 30 días. ¿Qué sucede aquí? Que tengo lo que llamamos un descalce positivo. Tengo, en este ejemplo, 60 días que yo, lamentablemente, me ha salido la plata, pero todavía no la he recibido. Y eso es complicado porque tú tienes que financiar ese descalce de alguna forma. ¿Y cómo se hace normalmente? Yendo a las instituciones financieras. Y esto, si recordáis, enlaza un poco con lo que conversábamos al principio, de que al final no es tan sencillo ver cuántos son los costos de vuestros productos, porque a muchas entidades, a muchas empresas que vemos en nuestra experiencia, les sucede que ellos tienen en cuenta cuánto les cuesta el producto, pero, por ejemplo, no tienen en cuenta el costo que tiene financiar estos 60 días que aquí conversamos. Entonces, ese tipo de interés que os carga la entidad financiera también es costo del producto. Y no son pocos los negocios que por este motivo, por esto que veis aquí en el caso número 2, por no haberlo contemplado correctamente, terminan al final fracasando. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque no tienen en cuenta ese costo y al final lo que consideran que era un margen positivo se convierte en un margen negativo. Y en segundo lugar,
porque de repente tenéis digamos, un player, un jugador que te entra a jugar que tú no considerabas que tenías que hablar con él, que es el banco, la entidad financiera. ¿Qué sucede si tienes un modelo de negocio, como es el caso número 2, y el banco te decide no dar plata? No te da crédito por el motivo que sea, porque no tienes garantías, porque tu empresa no tiene historia, porque no confían en ti. Lamentablemente, simplemente por ese motivo, una idea exitosa, un negocio exitoso que en otras condiciones podría florecer y convertirse en algo grande e importante, fracasa y lamentablemente termina en la quiebra. Simplemente por esto que veis aquí en el caso número 2. Y bueno, para terminar y poder dar paso a la parte de preguntas, bueno, cerrar la presentación sobre emprendimiento. Hemos tratado muchos temas, la verdad que sé que hemos tenido que ir súper rápido, así que os pedimos también disculpas por ello, pero recalcar lo que os comentábamos. La parte del emprendimiento no es fácil, no es fácil. Nosotros hemos acompañado a empresas en etapa temprana y la verdad que para nosotros es un orgullo cuando ves que florecen, cuando ves que salen adelante, pero también no son pocas aquellas que fracasan, porque no es fácil. No es fácil. El contexto en el que operamos cada vez es más competitivo, cada vez es más difícil encontrar esas ideas de empresas que salgan adelante. Entonces, bueno, confiamos que estas alternativas, que estas opciones que os hemos ido levantando aquí junto con algún consejo, os ayuden y puedan contribuir ahí al éxito de este desafío. Y bueno, si os parece, os dejamos aquí los datos de contacto, tanto los de Morín como los míos, y podemos aprovechar el tiempo que queda para responder cualquier consulta que podáis tener. Perfecto, Joaquín. Perfecto, Morín. Vamos entonces a pasar a algunas preguntas que tenemos acá de parte de la audiencia. Y también dejamos ahí en pantalla los datos de ustedes para que la gente pueda tomar nota. La primera pregunta que tengo por acá es de, le digo enseguida, Benjamín Paulón. Dice, ¿cuál sería la etapa donde mi emprendimiento empieza a obtener beneficios, no ventas beneficios que yo puedo recuperar la plata en el fondo? Aquí habla él de etapa, donde mi emprendimiento empieza a sacar beneficios, no ventas beneficios que yo puedo recuperar. Perfecto. Disculpad que estamos aquí con dos computadores y entonces tenemos que ir haciendo malabarismos para que no haya eco. No, muchas gracias por la pregunta, Benjamín. Y es una buena pregunta, es una buena pregunta. Ahí el concepto que os mencionábamos en la charla, que es, y de nuevo disculpas por decirlo todo en inglés, en España somos muy contrarios a esto, pero lamentablemente en esto de startups surge constantemente, y el concepto que tienes que tener en mente es el de MVP, el mínimo producto viable. Lo que tienes que llegar es a conseguir ese prototipo que realmente genere la primera venta. Después, obviamente, de ahí viene en cascada todo. Por un lado, escalar, es decir, conseguir que esa venta se convierta en muchas, ¿sí? Objetivamente, en un mundo ideal, enfocados en cubrir los costos fijos, porque recuerda lo que veíamos antes, tenemos los costos variables, costos fijos. Normalmente esa primera venta, ojalá, te va a cubrir los costos fijos, pero tienes el desafío de conseguir escalar para lograr ventas suficientes para cubrir tus costos fijos también y lograr que esa empresa comience a estar en beneficios. Eso por un lado. Pero por otro también te enfrentas a el desafío de, por un lado, financiar también esa venta, ¿vale? Que es lo que veíamos antes. Normalmente un negocio, tú consigues el capital para vender un poco, pero cuando quieres escalarlo, empiezas a necesitar capital. O sea, no es casualidad que eso que veíais antes de que las entidades de Venture Capital, inversores ángeles, entren a jugar. Entran a jugar normalmente porque la empresa se está haciendo grande y necesita capital para crecer. Entonces, respondiendo y resumiendo un poco la respuesta. Etapa clave, ese mínimo producto viable, materializar la primera venta. Segunda etapa que tienes que buscar es empezar a generar beneficios, dejar de quemar caja y empezar a generarla. Y ahí probablemente se te abra la disyuntiva de incorporar algún socio o levantar capital de alguna forma. Perfecto, Joaquín.
Muchas, muchas gracias. Aquí tengo también la consulta de Daniela Cifuentes. Daniela nos pregunta por acá, en este tipo de empresas que ayudan en asesoramiento y financiamiento, ¿también están en regiones? Ahora, ¿el asesoramiento debería ser gratuito o pagado? Si fuera pagado, ¿cuánto es lo real para resultados reales? Ahí está la consulta de Daniela. Perfecto, no, muy buena pregunta y nos alegra porque realmente lo que hemos recopilado aquí en la presentación obliga a ir buscando en diferentes fuentes. O sea, no es tan sencillo encontrar todas las opciones de levantamiento de capital, de ayudas que hay en Chile para emprendedores. Entonces, contestando directamente a la pregunta, sí que hay en regiones, tendríamos que puntearte exactamente cuáles son, pero para que tengamos esto en cuenta, al final, a cuantos más concursos os presentéis, mejor. ¿A dónde voy con esto? Si estáis en Temuco, digamos, en Temuco tenéis un emprendimiento, no os presentéis únicamente a los de Temuco, presentaros a los de Temuco y a los de Santiago, ¿vale? Porque cuantas más opciones tengáis, mejor. Tened en cuenta que un emprendimiento requiere capital. Estos procesos son bastante competitivos, ¿vale? Veréis que son concursos en los que os van a solicitar bastante papeleo burocrático, bastante respaldo, os pedirán probablemente planes de negocio, algo que respalde vuestra idea, porque obviamente si no, ellos están también, si bien son entes públicos o entidades que tienden a ayudar, ellos también quieren que su plata vaya a algo que tiene futuro. Entonces, si bien no van a ser tan agresivos como un Venture Capital o un inversor ángel que realmente quiere retorno para su capital, sí que quieren que su capital vaya a un lugar donde sea productivo. Entonces, daos cuenta de que estos concursos son, por un lado, competitivos y dos, complejos de conseguir. Entonces, a cuantos más vayáis, mejor. Y aquí, para cerrar ya la idea, es muy escalable porque suelen ser bastante, ¿cómo os diría?, comunes los requisitos que tienen. Es decir, una vez has preparado tu plan de negocio para participar en Corfo, por ejemplo, en alguna convocatoria de Corfo, es muy probable que gran parte de la documentación que te pidió Corfo sea presentación PowerPoint del equipo involucrado, plan de negocio, todo el tema de diapositivas sobre la idea. En otros concursos vais a usar lo mismo. Entonces, nuestra recomendación aquí es tratad, por favor, de aprovechar todos los que tengáis acceso. Cuantos más, mejor, porque son difíciles, no son fáciles, pero sí que es muy escalable. Lo que preparéis para uno se puede usar para otros. Perfecto, Joaquín. Mira, acá Daniela nos hace una contrapregunta dentro del desarrollo de tu respuesta, que dice, ¿cómo puedo obtener activos para mi pyme a través de los créditos? ¿Cómo lo puedo hacer si está en etapa temprana, en el fondo? Sí. Es buena pregunta y me encantaría darte una respuesta más esperanzadora de la que te voy a dar, pero me gusta ser como transparente y objetivo en las respuestas. Entonces, esa etapa temprana no es fácil. No es fácil porque dependes principalmente de tres opciones de capital. El tuyo propio, el de tu familia y amigos y estos fondos y concursos que estamos mencionando. Esas son las opciones principales que tienes en etapa temprana porque, por lo que estamos hablando, y enlaza un poco con lo que comentaba Morín, si tu empresa, tu emprendimiento es visto desde un punto de vista externo, una tercera persona que no tiene nada en común contigo, no tiene conocimiento de a qué te dedicas, es una empresa que es muy difícil de evaluar, porque no es más que una idea y un negocio que comienza a dar sus primeros pasos. Entonces, aportar capital, incluso financiar, ir a un banco con un emprendimiento es realmente complicado, porque te van a pedir garantías. Te van a pedir activos en garantía, dado que la generación de caja futura de tu negocio es incierta. Entonces, y resumiendo, que sé que me extiendo en las respuestas, pero lamentablemente, capital propio, familia y amigos, tenéis a Corfo y todos estos fondos de capital semilla y los concursos que estamos mencionando para idealmente dar ese paso en el cual ya podáis llegar a esos, digamos, aportantes mayores, pero que van a ser una etapa más adelante de vuestro negocio. Perfecto, Joaquín. Aquí estoy. Hay una pregunta de Roxana Pereira.
pero le estoy pidiendo un poquito más de profundización porque ella pregunta, mira, pregunta muy amplia, dice, ¿qué es lo que recomienda para partir con nuestro emprendimiento? Entonces, hay miles de recomendaciones, pero si Roxana pudiera ser un poquito más específica dentro de lo que queda de este ratito, ideal para consultarle a Joaquín. Sí, si no, yo contesto, Lady, tú ya ves que a mí me gusta hablar, o sea, yo le contesto igual. Dale, vamos, Joaquín. No, Rosana, yo me remito un poco a lo que conversamos en la presentación sobre esos 7 consejos, pero al final, yendo al primero de ellos, o sea, el primero de ellos es la clave. Todos los demás construyen sobre ese primero. Tú necesitas 2 cosas. En primer lugar, tener la idea y después tener la capacidad de llevarla adelante. Lo más difícil de esas 2 es tener la idea. Si vosotros encontráis la oportunidad de negocio, al final esa necesidad que debe ser satisfecha y ahora mismo no lo está siendo, ya tenéis gran parte del partido ganado. Después, obviamente, se comienza a jugar. Me reproceso mi respuesta. Se comienza a jugar, pero la clave es eso, el punto de partida, esa idea que identifique esa necesidad de negocio que debiera ser satisfecha y no lo está, por el motivo que sea, por el motivo que sea. Puede ser algo que hayáis visto en otro país, en otra región, y no está allá donde vosotros estéis. O puede ser, en un mundo ideal, que tengáis esa idea innovadora que a nadie se le ha ocurrido todavía. Pero esa idea es como los cimientos sobre lo que se construye todo lo demás. Después, obviamente, vuestro emprendimiento puede ir adelante o fracasar por 1000 motivos diferentes, pero sin esa idea es realmente todo lo demás no sucede. Entonces, sé que quizás no es la respuesta que a lo mejor querías escuchar, pero ahí está la clave. Identificar la necesidad que no está satisfecha y, obviamente, poner los medios para lograr satisfacerla. Perfecto, Joaquín. Por acá también tengo la consulta de Georgina Villarroel. Y Georgina nos pregunta, dice, ¿hay etapa clara que permite identificar que mi negocio no corre peligro de quebrar dentro del proceso? También es una muy buena pregunta, porque yo creo que si le hiciésemos esa pregunta a gran parte de los directores financieros de empresas del IPSA, te dirían que ni tan siquiera ellos están seguros. O sea, el mundo es tan cambiante, tan competitivo, que en cualquier momento te llega un competidor. Tienes varios impactos. Te puede llegar un competidor que te saque del mercado. Tú pensabas que tenías una ventaja competitiva y esa ventaja competitiva deja de existir y literalmente estás muerto porque tú te basas en esa ventaja competitiva. Como te la quiten, como te la imiten, de repente estás en problemas. Después, y lo estáis viendo todos en cómo funciona el mundo de hoy, no es solo Chile, con las incertidumbres que Chile tiene, es el mundo entero, que ahora quiebra una inmobiliaria china y nos impacta a todos. Entonces, lamentablemente, me gustaría darte tranquilidad y decirte que a partir de un determinado mes tu negocio está tranquilo y la verdad es que no. Y por eso es tan importante lo que decíamos antes, de que de verdad seáis apasionados con vuestra idea, apasionados con vuestro negocio, porque va a requerir atención constante, atención constante. Y lo que dice además nuestra experiencia es que incluso si el negocio ya va madurando, si lo dejáis en manos de terceras personas, las posibilidades de que el negocio fracase aumentan de forma exponencial, porque no es lo mismo quien creó el negocio, quien tuvo esa pasión de lanzarlo adelante con su esfuerzo, no es lo mismo cómo lo desarrolla, cómo lo lleva en el día a día, que una tercera persona, que únicamente recibe un sueldo por hacerlo. Entonces, sé que quizá ha sido un poco apocalíptica la respuesta, pero la verdad es que no hay tranquilidad, no hay tranquilidad. Tiene que de verdad gustaros porque vais a tener que dedicaros con pasión a ello. Cada día es un desafío, cada día es un desafío. Perfecto, Joaquín. Así es entonces para la recomendación. Tengo varias preguntas que han ido surgiendo en relación a la respuesta que has dado. Y acá una pregunta bien importante también, de parte de Verónica González. Ella nos dice, ¿existe algún porcentaje de pérdida en el emprendimiento? Que nos dé una idea de saber que no podremos repuntar ese negocio o que es el momento de cambiar de estrategia. Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Y nuevamente, me disculpo de no daros más certidumbres en las respuestas, pero me gusta ser lo más honesto posible.
y la verdad es que en esto no existen recetas, no existen recetas. Sí que me remito a los KPIs, a los indicadores que os mencionábamos en la charla. Esos son banderas rojas, signos de warning, de alerta, que son tremendamente importantes. Por ejemplo, y respondiendo ya, y uno que te puede servir para tu pregunta, es ese indicador que decíamos antes de el cash burn, la caja que quema tu negocio. ¿Cuánta plata te sale cada mes? En el sentido de que tú vas a estar recibiendo plata y sacando plata. Normalmente el neto de vuestros primeros meses va a ser, porque así es siempre, va a ser negativo. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuánto tiempo yo puedo aguantar estar perdiendo plata cada mes? Y es una pregunta que es dura, pero os la vais a tener que hacer. ¿Vale? Porque al final va a suceder y pueden ser 2 meses o pueden ser 3 años. Y algunos de los unicornios que vimos ahí, esas empresas que hoy valen 1.000 millones de dólares, han estado 2, 3 años perdiendo caja cada mes. Cada mes. Es más, y aquí os vamos a los gigantes de Estados Unidos que todos conoceréis. Amazon, sin ir más lejos, estuvo perdiendo plata cada mes de forma sistemática hasta hace aproximadamente 3 años y medio, 4. ¿Vale? Lo que es ahora una de las empresas, si no la más valiosa del mundo. Entonces, es algo que va a suceder y tenéis que ser capaces de ir estimando, ir cuadrando ese flujo de caja para, obviamente, que no muera vuestra empresa. Poder aguantar eso que, mira, y a los gringos les gustan mucho los nombres así apocalípticos. Ellos lo llaman el valle de la muerte de la empresa. ¿Vale? Ese valle de la muerte, que es mientras quemáis caja, quemáis más caja de la que generáis. Si conseguís pasar ese valle de la muerte, habéis pasado lo peor. ¿Que después se viene fácil? No, sigue siendo un desafío, pero habéis pasado lo peor. Habéis pasado el valle de la muerte. Qué importante recomendación ahí, qué buena pregunta eso, ¿cierto? Para poder tener esta herramienta y esta claridad. Si bien es cierto, siempre hay incertidumbre, esta incertidumbre tiene poca probabilidad de que sea respondida o estabilizada, pero sí hay que tener claridad de este proceso en el cual ustedes podrían ir avanzando también como emprendedores y que otros también ya han vivido. Tengo 2 preguntas de Jimmy y Maximiliano y me gustaría comenzar con Jimmy. Jimmy Rubio nos pregunta, ¿cómo se hace para proteger una super idea? Porque el gerente del banco u otra persona a quien le cuente me la puede quitar. ¿Cómo se hace para proteger eso, Joaquín? No, estáis dando preguntas, pero bien potentes, bien potentes. Al final, esto va en línea con lo que hablábamos antes de la ventaja competitiva. Vosotros tenéis que proteger esa ventaja competitiva porque ese es el negocio al final. Ese es el negocio. Estáis satisfaciendo una necesidad que o bien nadie más satisface o bien nadie más satisface de la forma que vosotros lo estáis haciendo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo proteger eso? La respuesta más obvia que te pueden dar es con patentes, etcétera, pero la verdad es que en la práctica eso no funciona. Eso no funciona. Tú puedes hacer la patente, tal, y siempre te va a entrar un competidor, bien sea en otro país, bien sea en otra región, que es capaz de hacer lo mismo y de alguna forma está satisfaciendo la misma necesidad que tú, basándose en tu propia idea. Y eso va a suceder, va a suceder. Entonces, aquí hay varios escenarios. O sea, el primer escenario es aprovecha la ventaja competitiva todo el tiempo que puedas, porque ser el primero tiene una ventaja. ¿Vale? Y eso está claro. El que imita va tarde. Y ese hecho de que seáis los primeros es una ventaja que tenéis que aprovechar siempre que podáis. Pero, y enlaza con lo que conversábamos antes, si os quedáis parados, si simplemente tuvisteis una buena idea y os quedáis que no evolucionáis, no desarrolláis, no profundizáis en la idea, en el negocio, siempre ese imitador, ese que os está copiando, os va a terminar atrapando. Porque copiar es más fácil que crear. Entonces, lamentablemente, y nuevamente, siento no ser más optimista de las respuestas, pero es un desafío permanente. Si os dormís, os van a pillar. Aun en ese caso excepcional en el cual se os ha ocurrido la idea, sois capaces de satisfacer esa necesidad que nadie más lo está haciendo, si es exitoso, el mundo funciona así, alguien os va a imitar, alguien os va a copiar. Y ese imitador, si bien sale con retraso en la carrera, os va a terminar atrapando. Si os quedáis parados, os va a terminar atrapando. Tenéis que ser capaces de seguir tirando adelante, bien sea con
iteraciones sobre esa idea, con un buen servicio al cliente, con lo que sea. Obviamente cada negocio es diferente, pero no os podéis quedar pegados. Tenéis que seguir avanzando porque si no, esa ventaja competitiva va a desaparecer. No hay recetas mágicas para mantener la ventaja competitiva, más allá de ver cada día como un desafío y seguir profundizando en ella, seguir desarrollándola. Perfecto. Y eso también de dar valor al máximo también es importante porque a través de ese avance, el dar valor te hace diferente y te genera una ventaja competitiva. Tengo la pregunta de Maximiliano Larcón y dice, hola a todos, siempre existirá la necesidad de atacar con el emprendimiento. Sin embargo, de acuerdo a tu visión empresarial, ¿a qué áreas, a tu juicio, están al debe y requieren mayores actores para iniciar emprendimientos? Maximiliano pregunta. Oye, Maximiliano, si yo supiese la respuesta de eso, pondría mi emprendimiento y me haría rico. Y lamentablemente no sucede. No, es complicado, es complicado. Yo te diría, a ver, la respuesta más obvia que te puedo dar es tecnología. Y tecnología por un motivo, no solo porque suena innovador y porque ciertamente el mundo va hacia allí, sino también por algo más práctico y quizá pragmático, que es que al final, si recordáis, dentro de los 7 consejos había uno que era equivócate barato, rápido y barato, ¿sí? Entonces, la parte positiva de la tecnología es que al final con un computador, que todos tenemos computadores, eres capaz de lanzar un emprendimiento así. No requieres un capital significativo. Al final eres tú en tu casa con un computador. Entonces, eso simplifica muchísimo el proceso, porque no es lo mismo un negocio que sea intensivo en capital, que obviamente te va a obligar a ti a que te la juegues con ese capital inicial, a que levantes plata con familiares, con amigos, a que vayas a los concursos que estábamos mencionando, a fondos de Venture Capital, etcétera. No es lo mismo que tú puedas generar esa idea y en un mundo ideal llegar a ese mínimo producto viable con muy poco costo, más allá del costo de lo que hablábamos antes, el sudor de tu frente, las horas invertidas en desarrollar eso. Esa es la gran ventaja de la tecnología. No es solo que el mundo vaya hacia allá, sino que además son ideas que podéis poner en el mercado de una forma mucho más sencilla y menos costosa que otras que requieren un capital enorme, como puede ser una empresa que requiera bodega, que requiera maquinaria. Imaginaos todo el capital que requeriría ese tipo de empresa versus una empresa de tecnología basadas en webs, etcétera. Entonces, nuevamente, no hay respuesta mágica. Si la supiese, ya lo estaría haciendo yo y no te lo estaría diciendo a ti. Pero como sector, ese es bueno. Es bueno por eso que os comentaba. Te permite equivocarte rápido y barato y probar ideas, testearlas y llegar de una forma más sencilla a ese producto viable e idealmente a generar negocio. Muchas gracias, Joaquín. Mira, acá tengo un comentario de Daniela Cifuentes y bueno, me llama mucho la atención. Veamos cómo la podemos orientar y apoyar también. Dice, ¿existe algún portal o listado de este tipo de empresas de financiamiento? Ya que en Concepción, en el sur de Chile, solo está Cercotec y Corfo. Entonces dice, y por realizar el proyecto cobran 1.000.008 organismos gestores de proyectos. Aquí ella nos está dando datos duros y cifras en el fondo en donde ella quizás probablemente ha tocado puertas. Estos apoyos de empresas que tú mencionaste, ¿dónde están? Ella los quiere encontrar. Sí, no, muy buena pregunta y después, y aquí, Lady, pues, encantados de circular después la presentación, porque lo que os comentábamos, o sea, esto que os hemos presentado aquí no se encuentra directamente en Internet. O sea, está todo en Internet al final, pero tienes que ir recabando datos. Nosotros hemos tenido nuestro equipo de analistas ayudándonos para, obviamente, tratar de daros algo lo más completo posible. Entonces, encantados de compartirlo con vosotros porque obviamente, no quiero decir que todo lo que está aquí, pero sí que es un listado bastante exhaustivo y es un gran punto de partida para empezar esa indagación, que al final es como lo que tú estás haciendo y me parece tremendo que ya hayas llegado a ese punto de ir ya testeando en mi región qué opciones tengo, con qué condiciones, etcétera, porque como podéis ver, cada una es diferente y no hay una que sea la mejor. Cada una tiene sus pros y sus contras, así que toca investigar. Esa indagación que has hecho va a tocar hacerla en mucha profundidad
Y si te ayuda nuestra presentación, por supuesto, encantados. Y para cerrar la respuesta, me remito también a lo que decía antes. No os centréis solo en vuestra región, ¿vale? Gran parte de estos fondos operan en Chile de forma transversal, ¿vale? Entonces, tratad siempre de ir también a Santiago, que como sabéis es la zona más pudiente, con más intensidad de negocios de Chile, y considerad también, aunque estéis en regiones, lo que os puedan ofrecer en Santiago, porque de nuevo, a cuantos más vayáis, en cuantos más participéis, mejor. Perfecto, Joaquín. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta de Leslie Pérez. Ella tiene 2 preguntas en una. Vamos con la primera que nos plantea ella. ¿Qué nos recomienda hacer una inversión grande de una vez o empezar invirtiendo de a poco? Esa es la primera. Y la segunda, porque en el fondo, en realidad dice, hay temor a perderlo todo. Mira, la primera me gusta porque ahí sí que tengo una respuesta directa, que es mejor de poco a poco. Mejor de poco a poco, principalmente porque eso te permite ir testeando cómo va la inversión. Entonces, volviendo al concepto de antes, te puedes equivocar más barato. Si de verdad tú te ves obligado a poner una inversión muy fuerte al principio, un error te castiga de una forma terrible tu patrimonio y literalmente, y no quiero ser apocalíptico, pero te puede quebrar. Entonces, ahí la respuesta sí que es categórica, mejor poco a poco, mejor poco a poco. Y la segunda consulta, Lady, se me olvidó ahora, me puse a contestar la primera, se me olvidó la segunda. Básicamente es, yo también que dije que eran 2 preguntas, pero en el fondo la segunda, el segundo punto que Leslie plantea es que tiene temor, por el fondo, a perder de poco, de mucho, básicamente es eso. Sí, no, totalmente de acuerdo y, bueno, para estar claros, lo preocupante sería si no lo tuvieses, serías una inconsciente y entonces sí que el tema acabaría muy mal, ¿vale? Ahí, y me remito un poco a los conceptos técnicos que dimos al principio, que son relevantes, porque si recordáis en lo que explicó ahí Morín, hablábamos de la tasa de descuento, el riesgo que vosotros percibís en una inversión. Y eso es muy, muy relevante, porque al final, a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, lo que no tendría sentido es que vosotros estéis arriesgando una parte importante de capital a cambio de potenciales retornos bajos. Eso sería la mala jugada, ¿vale? Porque obtener retornos altos con poco riesgo es muy difícil en el mundo de hoy, muy difícil. Entonces, lo que os tenéis que asegurar es, ya que estoy tomando el riesgo, el retorno que estoy obteniendo merece la pena. Y esa es la pregunta que os tenéis que hacer. ¿Por qué? Porque si no, no emprendéis y os dedicáis a trabajar de forma asalariada y lo que os vaya dando lo metéis en un depósito a plazo, etcétera. Porque al final el riesgo no merecería la pena el retorno. Si os metéis en un emprendimiento, que sea por 2 cosas. 1, porque os apasiona y 2, porque financieramente consideráis que el retorno, si va bien, merece la pena ese riesgo que estáis tomando. ¿Vale? Entonces, para cerrar aquí, y creo que era la última consulta, entonces, para cerrar eso, apasionados por el negocio, pero que también los retornos tengan sentido, porque si no, no hace sentido que estéis invirtiendo esa plata y jugándosla, porque un emprendedor es una persona valiente, es una persona que se está jugando tanto su tiempo como su capital, y las dos cosas tienen un valor enorme. Perfecto, qué importante eso. El emprendedor es una persona valiente, consciente, informada y dispuesta a desarrollar este crecimiento a partir también de este sudor, de este dolor, pero que después a lo largo también les va a traer millones de beneficios, no tan solo a ellos, sino también a quienes les están aportando a través de sus productos o servicios. Así que yo quiero agradecer a la audiencia, a ti, Joaquín, a Morín, que amablemente han estado con nosotros. Ustedes tienen vasta experiencia en este tipo de asesorías, finanzas grandes, corporativas. Entonces, agradecerles su tiempo, agradecerles sus competencias y sus conocimientos, decirles a toda la audiencia que al cerrar este webinar pueden responder una breve encuesta que nos va a permitir mejorar los procesos y que básicamente también es replicable para lo que ustedes van a hacer, investigar y dar valor a lo que hacen. Joaquín, Morín, muy buenas noches, agradezco enormemente que estén con nosotros y que como siempre
nos hayan explicado y enseñado de una manera mucho más lúdica y fácil todo lo que es el mundo de la evaluación de los proyectos y las finanzas para el desarrollo de ideas y de emprendimientos. Bueno, nada, por nuestra parte, dar las gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final. Sabemos que ha sido intenso, os hemos transmitido mucho en muy poco tiempo, pero de verdad, siempre un gusto estar con la Universidad de Santo Tomás y bueno, agradecer a Lady, que la verdad que siempre es una anfitriona excepcional para nosotros. Muchas gracias a ustedes, me despido, les dejo la breve encuesta antes de cerrar este webinar. Gracias Joaquín, gracias Morín y gracias a todos y todas ustedes. Éxito en lo que emprendan. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo. Gracias.